No más muerte, no más violencia, ni una menos, nunca más. Buenas noches, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy nos acompaña Francisco Belaunde. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Qué tal? Comenzamos en Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro ordenó bloquear la señal del canal colombiano Caracol debido a la cobertura que este y otros medios realizaron sobre la estadía de la ex fiscal Luisa Ortega en Colombia. La cobertura que hiciera Caracol TV del viaje de la fiscal Luisa Ortega generó la incomodidad del gobierno de Nicolás Maduro, que a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, ordenó bloquear esta señal en la programación de los principales cableoperadores. El canal RCN también fue sacado del aire. Según el constituyente Andrés Eloy Méndez, exdirector de CONATEL, la programación de RCN y Caracol, en el caso de Venezuela, incitaban al odio. En vista de un incumplimiento ya tipificado, como es la instigación al odio, en este caso particular, a través de dos canales que no están ubicados en el territorio nacional, entiéndase, RCN y Caracol, se abre un procedimiento administrativo con una medida cautelar que es la salida inmediata del aire del territorio nacional de estos dos canales que funcionan en Colombia. Desde Colombia, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que el veto es una demostración más de un gobierno que se apartó del sistema democrático y actúa más como una dictadura. Tengo que lamentar muchísimo lo que sucedió, es una demostración más de un régimen que no le gustan las libertades, un régimen que está restringiendo las libertades de sus ciudadanos y por eso hemos dicho que es un régimen que se apartó del sistema democrático y que cada vez está actuando más como una dictadura. Mediante un comunicado, Caracol Televisión lamentó la decisión del régimen chavista y defendió su trabajo periodístico. Otras señales como NTN 24 y RCN rechazaron la censura aplicada por CONATEL a pedido del régimen. Quien también cuestionó la salida del medio colombiano fue Enrique Capriles, gobernador del estado de Miranda. Explicó que estas acciones no resolverán la crisis de inseguridad, escasez y alimentos. No es la primera vez que canales colombianos están en la mira del régimen. En el 2015, el Consejo Legislativo del Estado de Táchira pidió a CONATEL regular la programación de RCN y Caracol. Otro momento similar lo pasó la señal NTN 24, que fue suspendida luego de cubrir las protestas de febrero del 2014, y la más reciente suspensión de CNN, que ocurrió hace 6 meses. Con esta última disposición del gobierno de Nicolás Maduro, estos son los canales que quedan fuera del aire en Venezuela. RCN, que acabamos de ver, Caracol, NTN 24, El Tiempo, Televisión, también colombiano, Todo Noticias y CNN en español, que ya salió hace un tiempo, lo que hace que cada vez más los venezolanos recurran a las redes para informarse, ¿no? Un informe de Data Analysis, una encuestadora bastante confiable, habla que el 60%, hay un 60% de penetración de uso de móviles para noticias en los sectores más populares de Venezuela, ¿no? Con lo cual esto tendría un impacto, pero la información sigue saliendo a través de las redes sociales. Sí, no vaya a ser que de repente comiencen a aplicar el modelo cubano o el modelo chino, donde comienzan también a bloquear las redes sociales, ¿no? Y eso también ya sería un siguiente paso dentro de lo que es el bloqueo de la información. ¿Pero en Cuba bloquean las redes o lo que hacen es que no hay Wi-Fi? Porque es muy difícil conseguirlo, ¿no? Bueno, es muy difícil efectivamente, pero en China, por ejemplo, sí bloquean algunas, ¿cómo se llama? Algunos sistemas de internet. Ah, sí, bastante burro. Uno está viendo televisión, me ha pasado a mí, y en el momento que se frente a hablar CNN de Derechos Humanos y se va negro la pantalla, ¿no? Así es, así es. Entonces me imagino que es algo que en algún momento también el gobierno venezolano va a hacer, ¿no? Conozco ahora las historias de algunos jóvenes venezolanos que tras participar en las marchas antigubernamentales hoy padecen las consecuencias de la represión del régimen.
En un barrio de la zona de Petaré, en Caracas, Jesús Ibarra, de 19 años, apenas es capaz de caminar y hablar por sí solo. Durante una de las protestas antigubernamentales, recibió el impacto de una bomba lacrimógena que le destrozó parte del cráneo. Hoy, a pesar de verse físicamente recuperado, Ibarra es consciente de que ya no puede continuar con sus estudios de ingeniería. Sí, físicamente un poco mejor y mentalmente no. Su familia hace lo posible para proveerle los medicamentos que necesita y que son cada vez más escasos. Sus padres dicen que Jesús necesita de una sexta operación, aunque no es claro si pueda recuperarse por completo. Ha sido muy duro verlo en esta situación, mucho. Lo único que yo agradezco a Dios, pues, es que me lo conservó con vida. Muchas mamás están llorando un muerto, yo no. Tras 4 meses de protestas contra el gobierno, a los más de 1.900 heridos que dejó la represión de los agentes de seguridad del Estado, les es casi imposible conseguir los recursos para un tratamiento que les dé una mejor calidad de vida. Otro caso es el de Brian Dalati, de 22 años, quien fue confundido por un manifestante opositor cuando retornaba de sus clases de gastronomía. Él resultó gravemente herido al recibir el disparo de un perdigón que destrozó una de sus piernas. Mucha tristeza, desesperación, preocupación, cómo están las cosas, que no se consiguen los medicamentos, las gasas, todo lo que se hace falta para hacer las curas. Desespero, pues el día a día es demasiado desesperante, pero... Según la investigación que realizó el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, al menos 46 de las 124 muertes registradas fueron responsabilidad de los agentes de seguridad, esto sin mencionar a las decenas de jóvenes detenidos. Este es un pueblo que está siendo masacrado, están matando a los muchachos, están matando el futuro aquí en Venezuela, están destruyendo familias, y no solo cuando le disparan, sino cuando los separan. Mientras tanto, el gobierno exime sus responsabilidades en las denuncias de exceso de uso de la fuerza y ha intentado distraer la atención asegurando que son los medios parcializados quienes se han centrado en las lesiones de los manifestantes y no en lo que Nicolás Maduro llama crímenes de odio. Esa nota la hemos preparado con material de la agencia internacional Reuters, que tiene cobertura en Venezuela y en distintas partes del mundo, incluso en zonas de guerra siguen trabajando. El número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, respondió a la destituida fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, luego de que ésta denunció que recibió $100 millones de la constructora brasileña Odebrecht. Durante su programa Con el Mazo Dando, Cabello consideró falsas las acusaciones en su contra hechas por la fiscal destituida por el gobierno y lamentó que tardara tanto tiempo en dar a conocer esta información a la justicia. Porque son mentirosos, son falsos. Yo lo he dicho 1 y 1.000.000 de veces, Luisa Marbelia. Lo que tengan en el mundo, investiguenme. Bueno, yo tú no puedes investigar a nadie porque ya tú eres fiscal. ¿Por qué en 10 años no hizo nada? No investigó a nadie. Porque ella dice que tiene 36.000 casos de corrupción. ¿Y dónde están los presos? ¿Por qué cerró los casos y le dio sobrecimiento a todas las entregas de dólares por Corpovex? O por Sencoe es la cosa, perdón, por Sencoe. Y por Cadivi. Yo sé por qué. Porque ahí estaba la red de extorsión. Y hace unos momentos acaba de terminar un discurso de Nicolás Maduro anunciando ejercicios militares ante la eventual invasión que llama él estadounidense, bueno, después de las declaraciones de Donald Trump, ¿no? Donde dijo que no descartaban la opción militar. Y el Diario Nacional informa que Estados Unidos, la Embajada de Estados Unidos ha pedido tomar precauciones a sus ciudadanos ante ejercicios militares. Ahora, Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, ha estado en nuestra región. Él ha dicho que va a haber más. No se refería a la opción militar, pero sí se ha referido a que Estados Unidos puede hacer más. ¿A qué se referiría? ¿Ya no a sanciones individuales, a sanciones económicas? El problema es que justamente no ha precisado, ¿no? Porque en realidad no hay muchas opciones tampoco.
porque la otra opción, bueno, hay sanciones individuales, la otra sería sanciones económicas al país, que sería concretamente, por ejemplo, dejar de comprarle petróleo a Venezuela. En realidad, incluso cuando se le entrevista también a María Corina Machado, ¿cuáles serían porque ella dice también que Estados Unidos tiene que hacer más? Sí, pero ¿más qué? Y ahí no responde tampoco, ¿no? O sea, porque las opciones no son muchas. O estamos ante obviamente se descarta la opción militar, que por lo demás María Corina Machado también descarta, y que en realidad fue un exabrupto, pues otra vez más de Donald Trump, a tal punto que efectivamente Mike Pence ya no lo menciona. No hay muchas opciones. O son las sanciones económicas al país que van a afectar a la población, o son acciones de tipo individual, o presión diplomática, pero no hay mucho más por hacer en realidad. En otro tema, continúan las reacciones en Kabul y Oriente por la estrategia planteada por el presidente Donald Trump para Afganistán y la lucha contra el Talibán. El nuevo comandante militar estadounidense en Afganistán ha señalado que la estrategia planteada por el presidente Donald Trump es un signo de compromiso a largo plazo. Además, llamó a negociaciones de paz con la insurgencia talibán. Ahora estamos centrados en un arreglo pacífico para Afganistán y parte de esto tiene que venir del enemigo dándose cuenta de que no puede ganar militarmente, con el compromiso de los Estados Unidos y sus aliados. Por tanto, espero que esto anime al pueblo afgano de que esta política es diferente. Está basada en condiciones, no en el tiempo, y nuestro estado final es una reconciliación pacífica. Nicholson también se refirió al rechazo de Pakistán a las declaraciones del presidente Trump respecto a una presunta protección de organizaciones terroristas. El general estadounidense señaló que el diálogo entre Washington e Islamabad ya ha empezado y se mantendrá en privado. China, por su parte, ha expresado su voluntad de mantener comunicación y coordinación con Estados Unidos en este caso. El consejero del Estado chino, Yang Jiechi, habló por teléfono con el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson. Yang señaló que China está comprometida a facilitar el proceso de paz y reconciliación de Afganistán y que el diálogo político es la única solución para el problema de Afganistán. La comunidad internacional debe apoyar a esto y respaldar los esfuerzos para una política amplia e inclusiva. Moscú, en cambio, cree que si Washington apuesta por seguir utilizando la fuerza en Afganistán, esto será un callejón sin salida. Nuestro ministerio ya lo ha comentado y lamentó que el énfasis principal de la nueva estrategia que ha anunciado Washington sea lograr la reconciliación mediante el uso de la fuerza. Eso es un callejón sin salida. Pese a ello, el nuevo comandante estadounidense en Afganistán había pedido en febrero al Congreso enviar unos cuantos miles de tropas más a ese país para ayudar en la lucha contra los talibanes, el Estado Islámico y otros grupos insurgentes islámicos. Bueno, interesante la intervención rusa sobre este caso de la guerra de Afganistán, ¿no? Una guerra que ellos perdieron. Sí, exactamente. Así que saben, por lo tanto, por experiencia propia, que lo difícil que es poder obtener una victoria militar. Ahora, se dice, también han habido versiones según las cuales Rusia estaría apoyando a los talibanes también, ¿no? Pero, en fin, eso es una información que ha ido circulando, pero que no ha sido confirmada, ¿no? Y bueno, cuando se está debatiendo precisamente esta estrategia en Afganistán, después de haberla anunciado el presidente Donald Trump, en lo que algunos han dicho es más de lo mismo de lo que dijo el presidente Barack Obama, aunque sin anunciar plazos ni cantidad de tropas, ha trascendido que serán 4.000, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha retuiteado este meme sobre el eclipse que se vio en Estados Unidos esta semana y viene de un tuitero que comienza diciendo CNN es noticias falsas, es fake news, ¿no? Y bueno, es acá Trump con Obama y la línea es el mejor eclipse que se haya visto. Donald Trump eclipsando, y eso lo avala Donald Trump al parecer a retuitearlo, a Barack Obama. Pero en realidad ahí, a la hora de retuitearlo, está más o menos dejando entrever lo que a él le interesa, ¿no? Él quiere borrar toda huella de Barack Obama, todo legado de Barack Obama desde la presidencia, todo lo que dejó él, hacer lo contrario. Exactamente, esa es una de sus principales motivaciones, es esa, ¿no? Es borrar cualquier rastro prácticamente de Obama por su paso por la presidencia, ¿no? Vamos a Ecuador. Desde la Asamblea Nacional Ecuatoriana, el presidente Lenín Moreno presentó un proyecto de ley para erradicar la violencia de género. De otro lado, el vicepresidente Jorge Glass aseguró que saldrá airoso este viernes cuando el Parlamento debata si autoriza su enjuiciamiento por el caso Odebrecht.
A poco de cumplir 100 días de gobierno, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno presentó el proyecto de ley orgánica integral contra la violencia de género ante la Asamblea Nacional y acompañado de su esposa Rocío González. Esta iniciativa fue expuesta en medio de una coyuntura crispada por sus marcadas diferencias con su antecesor Rafael Correa y por los escándalos de corrupción que vinculan al vicepresidente Jorge Glass. En su discurso, el mandatario invocó a la unidad nacional para erradicar la violencia contra las mujeres, al sostener que 6 de cada 10 ecuatorianas han sufrido algún tipo de agresión. Según un reciente estudio, el 62% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas. Hago un llamado a los organismos de control, a todas las organizaciones políticas y sociales, a las fuerzas del orden, a los medios de comunicación, a la ciudadanía, a todos, para que enfrentemos la violencia, juntos enfrentemos la violencia contra la mujer y contra la familia. No más muerte, no más violencia, ni una menos. Ni una menos, nunca más. De otro lado, el vicepresidente Jorge Glass expresó su confianza en que su bancada Alianza País desestimará el pedido de la Corte Nacional de Justicia para que autorice el enjuiciamiento penal en su contra por la trama de corrupción de Odebrecht. El tema será debatido en el Pleno del Parlamento este viernes. El golpe blando está en marcha, pero no, tenemos un bloque de asambleístas que van a hacer respetar la Constitución. Y yo creo que hay un pueblo que está viendo todo lo que está pasando. ¿Usted está seguro que los 74 asambleístas del país están unidos? Oiga, yo tengo el mejor concepto de todos mis compañeros y yo creo que estamos todos unidos. Sin embargo, la oposición cree que el oficialismo busca burlar la justicia al aceptar uno de los requerimientos del tribunal por el presunto delito de asociación ilícita, cuya pena es menor de 5 años, como fórmula para evitar una eventual prisión efectiva contra Glass. Bueno, hemos escuchado al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, sobre la defensa de las violencia contra la mujer, ¿no? Ni una menos, lo que hemos visto también que se han dado movilizaciones en nuestro país y en América Latina. Lo que va a ser interesante es ver si se ha distanciado en varias cosas con respecto a su antecesor y miembro del mismo partido, Rafael Correa, Lenín Moreno, si lo va a hacer también en materia de temas sociales, ¿no? Porque Correa era conservador en varios casos. Por ejemplo, en la despenalización del aborto él estaba en contra, incluso en algunas causales excepcionales, ¿no? Habrá que ver qué ruta o qué rumbo toma Lenín Moreno. Sí, y eso por ahora por lo menos no hay un indicativo de que por ese lado se vaya a diferenciar, ¿no? Es posible que sí, ¿no? Porque lo que pasa con Rafael Correa es que él es católico practicante, ¿no? Y entonces evidentemente eso influyó en sus políticas en todo lo que tiene que ver con cuestiones, por ejemplo, el aborto y cosas y otros temas, ¿no? Entonces sí, vamos a ver, todavía no sabemos, todavía no hay indicios en todo caso, ¿no? Y sobre el caso de corrupción de Odebrecht, ¿sería esta acusación contra Jorge Glass la primera en América Latina que se hace a un vicepresidente en ejercicio, si es que llega a ser condenado? Claro, ahora lo que pasa efectivamente, vamos a ver si es que todo depende de que se fracture Alianza País y que haya un buen número que permita, junto con las voces de la oposición, permita que se levante la inmunidad y que pueda ser enjuiciado. Pero está también lo que se dijo, o sea que pudiera ser que al final van a limitar la autorización para que sea enjuiciado al caso que implica menos penas de cárcel, que son esto de asociación ilícita para delinquir, que allá tiene 5 años, acá tiene por lo menos 15 años de cárcel, pero allá son 5, y con 5 eventualmente podría escapar de la prisión preventiva, ¿no? Una pausa y al volver. Avalancha en los Alpes suizos. Escuchemos ahora lo declarado hace solo unos instantes por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre lo que hará su país en una supuesta invasión estadounidense. Escuchemos.
estadounidense Donald Trump son la puerta de entrada al fascismo, a los regímenes dictatoriales y a la imposición de un permanente estado de excepción en nuestra región. Comité directivo, secretaría ejecutivo de los Claxos. Yo le hago entrega formal a Vladimir Padrino López para que todos los soldados y soldadas de la patria conozcan este manifiesto, lo estudien, porque ahí está la esencia de lo que es el pensamiento que debe guiar estos ejercicios cívicos militares Soberanía Bolivariana 2017. ¿Ha llegado la hora? Sí, pero no para amenazas. Ha llegado la hora para la paz, para la prosperidad y para la esperanza. Bueno, adelante. Muchas gracias, queridos hermanos, queridas hermanas. Vamos a proceder a conocer el detalle del informe de lo que van a ser los ejercicios sábado y domingo. Adelante. Bueno, es Nicolás Maduro entonces anunciando los ejercicios militares para prepararse ante una eventual intervención militar. Lo hemos rodeado de militares en este caso, y es que su gobierno es así, ¿no? Hay un porcentaje muy importante del gabinete de militares, aunque él mismo no sea militar. Exactamente, pero claro, es un régimen efectivamente cívico-militar, ¿no? Y bueno, lo que estamos aquí viendo acá es un poco la consecuencia del regalo que le hizo Trump al régimen, ¿no? De poder agitar este fantasma de la intervención norteamericana, ¿no? Según Human Rights Watch, es el mejor regalo que le han hecho después de haber sido nombrado a dedo por Hugo Chávez como su sucesor, ¿no? Así es. Durante una sesión para discutir las denuncias reveladas por la destituida fiscal general Luisa Ortega, la Comisión de la Contraloría del Parlamento, de mayoría opositora, informó que Venezuela tiene contratos con la empresa brasileña Odebrecht por al menos $22.000 millones. El diputado Juan Guaidó, titular de la comisión, informó que no lograron encontrar la empresa mexicana que Ortega Díaz asegura le pertenecería a Nicolás Maduro, pero resaltó que sí encontraron pruebas de los contratos. Metro de Caracas, línea 2 del metro Los Teques, línea 5 del metro de Caracas, puente Cacique Nigares, el segundo sobre el lago, segundo puente sobre el Orinoco, proyecto de construcción del sistema del tercer puente sobre el Orinoco, central hidroeléctrica de Manuel Piar. Hay $22.000 millones involucrados en contratación, el doble o más del doble de las reservas internacionales de Venezuela, más del doble, suficiente para pagar toda la deuda comercial que tiene el país, paliar. En otro tema, el Reino Unido, las cifras de inmigración se están reduciendo y a quienes le atribuyen un efecto del Brexit. Las salidas de ciudadanos comunitarios aumentan, en especial los de países del este de Europa. La inmigración neta en el Reino Unido cae a niveles de hace 3 años. ¿Es el efecto Brexit? De abril del año pasado a abril de este año, las salidas de ciudadanos comunitarios han aumentado de forma significativa, mientras que se han reducido las llegadas desde el bloque continental al territorio británico. La inmigración neta cayó en 81.000 personas hasta situarse en un total de 246.000. Uno de los datos que llama más la atención es el aumento de salidas de ciudadanos de países del este de Europa, incluyendo Polonia y Hungría, con un total de 17.000 personas. Las cifras publicadas este jueves por la Oficina Nacional de Estadística han hecho que el gobierno conservador de Theresa May haya podido cumplir con su promesa electoral de reducir el número de inmigrantes en el país en decenas de miles de personas. La preocupación por la inmigración llevó a muchos británicos a respaldar el Brexit en el referéndum de junio del año pasado. Tras el resultado, muchos inmigrantes europeos aseguraron sentirse incómodos en el país. Otros se van por la caída de la libra y la recuperación de la economía europea. El grupo de Institute Directors dice que, dado el bajo número de paro en el Reino Unido, nadie debería celebrarlo. Sin los 3 millones de ciudadanos de la UE que viven allí, habría escasez de mano de obra. Londres ha asegurado que tras el Brexit pretende garantizar los derechos de los ciudadanos comunitarios que viven en el Reino Unido, ya que son particularmente importantes para la economía en los sectores de construcción y servicios. Querían que no hubieran inmigrantes, pero no que se fueran tantos, ¿no? Porque ahora puede haber una escasez de mano de obra. Sí, pues parece que fuera demasiado exitosa la operación. Pero en todo caso, dentro de las negociaciones que hay justamente para que se salga del Reino Unido de la Unión Europea, está justamente el tema de los derechos de los que están instalados todavía en el Reino Unido y recíprocamente, ¿no? Y eso antes de que se pueda negociar incluso el tema del acceso al mercado común, ¿no? Y hasta ahora por lo menos no hay un acuerdo, ¿no? Estados Unidos continúa firme en su apoyo a Ucrania. Este jueves el jefe del Pentágono criticó a Moscú por intentar redibujar las fronteras de Europa del Este a la fuerza.
Ucrania ha celebrado su Día de la Independencia intentando demostrar su fuerza militar en el contexto de la amenaza rusa a la zona oriental de su territorio. Los festejos han coincidido con la visita del secretario de Defensa estadounidense James Mattis, quien ha prometido mantener la presión sobre Rusia para que modere su comportamiento agresivo contra su vecino. Este jueves se reunió con el presidente ucraniano Petro Poroshenko, con quien ofreció una conferencia de prensa al término del encuentro. Hemos intercambiado ideas con el señor ministro sobre el refuerzo de la presencia internacional en el Donbass, es decir, el establecimiento de una posible misión de paz de la ONU con el mandato del Consejo de Seguridad en parte de las regiones de Donetsk y Luhansk. A su turno, Mattis criticó la postura rusa ante la crisis ucraniana y la presión que ejerce con otros vecinos de Europa del Este. No aceptamos la toma de Crimea por Rusia y a pesar de las negaciones de Rusia, sabemos que están tratando de redibujar las fronteras internacionales por la fuerza, socavando las naciones soberanas y libres de Europa. Pese al apoyo político, Mattis no ha prometido explícitamente entregar armas letales a Kiev. Sin embargo, la presencia de Mattis en las conmemoraciones por el Día de la Independencia ucraniana es una muestra del apoyo de alto perfil de Washington a Ucrania. Bueno, deben estar respirando aliviados en Ucrania después de esa visita de James Mattis, ¿no? Porque tiene que haber habido preocupación y angustia ante esta cercanía de Donald Trump con Vladimir Putin durante la campaña, en los días iniciales de su gobierno. Bueno, y justamente por eso en Ucrania deben estar mirando también con alivio todo este episodio del drama, digamos, del tema de las relaciones entre Donald Trump y su entorno con Rusia, porque claro, todo eso evidentemente aleja, ¿no?, como lo ha hecho, a Donald Trump de Rusia y por lo tanto, efectivamente, como tú dices, le deja una mayor tranquilidad, ¿no? Ahora, en cuanto se decía que eventualmente Estados Unidos podría dar armas, efectivamente es una posibilidad, pero que todavía no se concreta. Lo que sí parece absolutamente imposible es que Ucrania pueda incorporarse a la OTAN, ¿no?, como ellos quisieran, evidentemente, ¿no? Ahora, da la impresión que los generales como Mattis, como el general Kelly o el Charles McMaster están dejando ver su influencia en lo que es la política exterior de Donald Trump, en una manera en que Rex Tillerson no se le ve quizás tan activo, no por lo que se ha escuchado el discurso con respecto a Afganistán, ¿no?, o ahora con esa posición tan tajante de James Mattis en Ucrania. Sí, Tillerson está un poco apagado, digamos, opacado, porque además también hay otro tema, y es que hay muchos puestos dentro del Departamento de Estado que no están siendo cubiertos, ¿no? Y entonces, y además, encima hay un proyecto, el proyecto de presupuesto que le restringe le corta parte del presupuesto al Departamento de Estado. O sea, el Departamento de Estado está perdiendo también consistencia en términos de personal, de fuerza, ¿no? Y ese es un problema, ¿no? Pero parece que el liderazgo lo están teniendo los generales. No, claro. Pero lo que pasa es que una cosa es la parte, digamos, militar, pero también está la parte de lo que se refiere a la política exterior y lo que es la burocracia o los técnicos del Departamento de Estado. Lo están haciendo diplomáticos también, da la impresión, ¿no? Pero justamente, pues lo están opacando pues al que debería ser normalmente el encargado de estas cosas, que es Tillerson, que está un poco... Pero también da la impresión que son los únicos a los que hace caso Donald Trump. Incluso con los despidos en la Casa Blanca, que según ha trascendido, sugeridos o pedidos por el general Kelly, ¿no? Como es la salida de Steve Bannon, por ejemplo. Sí, parece que Donald Trump tiene una afección particular por los militares. Pero estos son militares bien preparados, con una trayectoria... No, claro, nada más. ¿No? Muchos dicen por suerte que están ellos ahí, porque son ellos los que le dan un mínimo, le dan racionalidad finalmente a una política que está encabezada por alguien que es absolutamente irracional, pero ellos le dan pues el contenido racional, ¿no? Y el conocimiento, ¿no? Porque el caso del general Kelly, él mismo ha perdido un hijo en Afganistán, ¿no? Exactamente. Cosa que no es usual que hijos de generales estén en el combate. Sí. 8 personas, entre ellas alemanes, austriacos y suizos, están desaparecidos en el sudeste de los Alpes suizos tras una avalancha de roca y nieve que provocó corrientes de lodo. El derrumbe alarmó a los excursionistas y residentes del poblado de Bondo en el cantón de Grisones, al este de Suiza. La avalancha de piedras y lodo sepultó viviendas y establos. Debido a la emergencia, las autoridades desalojaron a los pobladores a hoteles donde permanecerán hasta que se supere el incidente. Equipos de rescate sobrevuelan la zona de la tragedia para hallar a un grupo de escaladores que se hallaba de excursión por el lugar. Los desaparecidos son alemanes, suizos y austriacos.
El área afectada cuenta con un sistema de alarma ante este tipo de derrumbes que se activó automáticamente. El último deslizamiento de tierra se produjo en noviembre del 2014, cuando 2 personas murieron y 4 resultaron heridas tras el hundimiento de un edificio en el cantón del Tesino. Esta mañana se reportó un incidente en un restaurante de Charleston, en Carolina del Sur. Un empleado de limpieza local tomó rehenes y disparó a un cocinero que era compañero de trabajo, aunque inicialmente se pensó que era un ataque con una motivación racial o un atentado terrorista. El alcalde John Tecklenburg señaló que fue un caso aislado de un empleado descontento. El incidente terminó con el atacante herido y el cocinero muerto por las heridas cuando era atendido en un hospital en Charleston. Y al volver, la lucha por el último bastión del ISIS en Irak. Además, 2 naufragios enlutan al Brasil. El primer yihadista del Estado Islámico que habla y amenaza en español tiene 22 años, es hijo de una mujer española y decidió irse a Siria para unirse al Estado Islámico. El jihad no tiene fronteras. Hacer jihad a donde estáis. El Estado Islámico tiene una voz terrorista en castellano. Se trata de Mohamed Yassin Ahram Pérez, un joven de 22 años y origen andaluz. Lo conocen como el cordobés, pero también como Abu Lais, es decir, padre de Lais, quien podría ser un hijo que tuvo en Siria. El terrorista proviene de una familia cristiana andaluza. Su madre, Tomasa Pérez Molleja, es una mujer malagueña convertida al Islam, y su padre cumple una condena de 10 años en Tánger, al norte de Marruecos, por formar parte de una célula terrorista financiada con dinero del narcotráfico. Vengaremos vuestra matanza. Según el Observatorio de Seguridad Internacional, Mohamed Yassin es muy peligroso y aunque él y su familia vivieron en Barcelona, viajaron a Marruecos, Turquía y finalmente se establecieron en Siria. El otro terrorista que habla en castellano y aparece encapuchado podría ser Taruk al-Andalusí o Abu Salman al-Andalusí, otro joven radicalizado de origen español. Hemos hablado mucho de los jóvenes que han salido de Europa a integrarse a las filas del Estado Islámico. La minoría han sido españoles, ¿no? Este es uno de ellos. Así es. Y más bien lo que está por determinarse es si los que participaron en los atentados los autores de los atentados de Cambrils y de Barcelona estuvieron o no en zonas controladas por el Estado Islámico. Todavía se sabe que han viajado a Marruecos, Bélgica, pero no se sabe si han estado en Siria aún. Claro, y más bien algunos han pasado por París, por eso que ahora en Francia se ha abierto una investigación formal para ver, no vaya a ser que eventualmente se hayan reunido con alguna gente en París para proyectar algún tipo de atentado, ¿no? El gobierno holandés dejó sin efecto la amenaza terrorista que fue activada en la ciudad de Rotterdam y que obligó a cancelar la realización de un concierto. La policía informó que la emergencia obedeció a un acto idiota cometido por un sospechoso que fue intervenido hoy en el sur del país. Esta detención se suma a la de un ciudadano español que conducía una furgoneta con balones de gas doméstico. Según los oficiales, el segundo detenido, cuya nacionalidad aún no ha sido precisada, había enviado un mensaje por Telegram anunciando un asalto. Naciones Unidas ha pedido este jueves una pausa humanitaria para permitir que 20.000 civiles atrapados en Raqqa salgan. El consejero humanitario en Siria, Jan Egeland, también solicitó a esta coalición detener los ataques aéreos que causan bajas entre personas que no están implicadas en el conflicto. Lo que busca la Alianza Kurdo-Árabe Siria, respaldada por Estados Unidos, es arrebatar al Estado Islámico su capital de facto, establecida en Raqqa. En Raqqa, nuestra exhortación hoy de parte de la ONU a los miembros del Grupo de Trabajo Humanitario, incluidos los miembros de la coalición que está ayudando a tomar Raqqa, es que necesitan hacer todo lo posible para permitir que la gente escape de Raqqa. Los barcos en el Éufrates no deben ser atacados. Las personas que salen no pueden estar bajo riesgo de los ataques aéreos.
Las fuerzas de Bagdad, apoyadas por la coalición liderada por Estados Unidos y las milicias chiitas, lograron penetrar las líneas defensivas de Tal Afar, último bastión del Estado Islámico al norte de Irak. Tal Afar es el nuevo escenario de la lucha contra el yihadismo en Irak. Las fuerzas de este país se concentran en los barrios del este y sur de la zona ubicada a 80 kilómetros de la recientemente liberada Mosul. Este miércoles se han cumplido 4 días del inicio de la ofensiva y los avances son prometedores. Las unidades de combate recuperaron 2 barrios afuera de la ciudad, según el Mando de Operaciones Conjuntas iraquíes. La campaña respaldada por Estados Unidos tiene como objetivo principal derrotar al terrorismo suní, que todavía controla áreas entre el oeste iraquí y el este de Siria. Por su ubicación, Tal Afar ha sido una ruta de suministro para el Estado Islámico entre Mosul y Siria. De momento, 3/4 partes de Tal Afar están bajo control militar, incluida la ciudadela de la era otomana en el centro. Este es el último objetivo en la guerra de Estados Unidos e Irak contra el Estado Islámico tras la recuperación de Mosul. La nota habla de esta ubicación estratégica como un lugar de suministro, un pase de suministro para el Estado Islámico. Ubiquemos a Tal Afar en el mapa. A ver si podemos acercarnos un poco más. Ahí está. Ahí está. Así es. Y Mosul está ahí. Claro que así es. Entonces, efectivamente es una zona, digamos, es una parte estratégica que no está muy lejos más de la frontera, ¿no? Y precisamente ahora hay una lucha, dentro de la lucha contra el Estado Islámico hay una lucha también por parte, por ejemplo, de fuerzas chiitas apoyadas por Irán para apoderarse de la frontera y tratar de ganarle a fuerzas, digamos, impedir, por ejemplo, que los kurdos se acerquen demasiado, ¿no? Es una cosa curiosa que hay dentro de esta lucha, hay luchas también entre, luchas de influencia entre los combatientes, ¿no? Que están del lado de la coalición. Y sobre los atentados en España, ayer mostramos un video de cámaras de seguridad de los terroristas haciendo compras en un grifo antes de cometer el atentado en Cambrils, el segundo de ese día, después de las Ramblas en Barcelona. Hoy el diario La Vanguardia, el diario catalán, publica otras fotos de los terroristas después del atentado de Barcelona y antes de cometer el atentado en Cambrils, donde mataron a una mujer. Ellos están entrando, según La Vanguardia, esa es una gasolinera, pero un grifo. La anterior están haciendo compras en un bazar chino, lo describe el diario La Vanguardia. Compran un hacha y 4 cuchillos. Están preparándose para el atentado, porque fue con arma blanca que mataron a la persona en Cambrils después de haber intentado atropellar. Fue comprado acá, en este bazar, donde se les ve entrando a comprar para prepararse a cometer este atentado, que según va saliendo la información, ellos habían pensado hacerlo de otra manera para provocar aún más víctimas, que era usando estos bidones de gas, más de 100, y también se ve que compran artefactos como para preparar estas bombas según las imágenes anteriores, ¿no? Estas son las cuando ya se había desbaratado ese plan porque estallaron estos balones de gas, que también sospecha que pudieron comprar tantos balones sin que despertaran las sospechas de la policía, ¿no? Es curioso. Tanta acetona. Sí, así es. Y bueno, ahora comprando efectivamente cuchillos, ¿cuántos cuchillos? Bueno, lo que pasa es que a partir de ahora me imagino 4 cuchillos y un hacha. Claro. Es información. No llamó la atención del personal de la tienda, ¿no? Porque claro, la gente no está pues con la cabeza que puede haber un atentado. Me imagino que a partir de ahora habrá mucho más, la gente estará mucho más alerta, ¿no? La popularidad del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha comenzado a verse mellada por las recientes críticas a su política antidrogas. Policías acusados de asesinar a un adolescente en una redada en Manila comparecieron ante el Senado y revelaron que las operaciones no cuentan con objetivos específicos. Las críticas contra la política antidrogas del presidente Duterte van en aumento tras el asesinato del adolescente Kian de los Santos, uno de los 80 muertos en la operación policial realizada la semana pasada en Manila. El Senado filipino citó a las fuerzas de seguridad y a la familia de la víctima para que rindieran su manifestación. En el recinto, uno de los oficiales interrogados no confirmó si Kian contaba con un arma de fuego. Indicó que solo atinaron a dispararle.
Señor, estaba oscuro. Entonces no sabíamos si tenía una pistola. Lo único que sabíamos es que escuchamos un fuerte estallido. Asimismo, la policía informó que el estudiante de 17 años tenía supuestos vínculos con el narcotráfico, aunque este dato pudo ser corroborado un día después del crimen. Durante el interrogatorio táctico de alias Nenek, un presunto narcotraficante involucrado en el caso, se reveló que Kian hacía transacciones frecuentes cada vez que ordenaba drogas de alias Nenek. Entre sollozos, la madre de Kian expresó su indignación por la muerte de su hijo y exigió justicia. Nos duele porque cuando eres padre y te llevan a tu hijo lejos y ni siquiera te dan la oportunidad de defenderlo o al menos de intentarlo, me duele mucho. La policía fue la que acabó con la vida de mi hijo. A esta situación se suma la polémica fotografía del presidente Duterte con el jefe del Servicio de Inteligencia de Australia, Nicholas Peter, mostrando unos puños en medio de la controvertida lucha antidrogas que ha dejado más de 13.000 muertos desde 2016. El hundimiento de 2 barcos de pasajeros, uno en un río en la Amazonía y otro en el mar de Bahía, en Brasil, serán investigados por las autoridades. El primer incidente ocurrió en la mañana, cuando una lancha rápida se hundió en la bahía de Todos los Santos, dejando al menos 23 muertos. El segundo naufragio ocurrió en el río Xingú, causando la muerte de al menos 21 personas. Hasta el momento, los equipos de rescate continúan con la búsqueda de más cuerpos en esta doble tragedia. No se descarta que puedan haber más víctimas. En el caso de Bahía, el gobernador Rui Costa ha decretado 3 días de luto como señal, 3 días de luto. Poco después, el propio presidente Michel Temer se apresuró a prometer a los deudos que se han tomado las medidas para investigar las causas de estos accidentes. Las fuerzas militares de Arabia Saudita se alistan para brindar seguridad a millones de fieles que participarán en las próximas semanas en la peregrinación a la Meca. Los militares realizan una espectacular exhibición con automóviles, explosivos y hasta helicópteros. No se trata de la grabación de una superproducción de Hollywood. Estas escenas, que parecen sacadas del cine, pertenecen a las Fuerzas Especiales de Arabia Saudita. Esta espectacular exhibición muestra la preparación de los comandos saudíes con el objetivo de brindar seguridad a las millones de personas que iniciarán en pocas semanas la peregrinación a la Meca. Son miles los militares quienes forman parte de esta tradicional actividad. La exhibición inicia con el desfile militar, en el que los soldados marchan frente a las autoridades del país. Luego se da paso a la exhibición, en la que no se escatiman recursos. Automóviles, helicópteros y explosivos acompañan a las espectaculares maniobras de los militares saudíes, quienes muestran sobre todo cómo manejar una amenaza terrorista. Estas son las impresionantes fuerzas militares de Arabia Saudita. Una pausa y al volver, uno de los orgullos de la Marina de nuestro país es admirado en España. Una pareja integrada por una argentina y un japonés se consagró en la noche del miércoles campeona de la categoría de escenario en el Mundial de Tango celebrado en Buenos Aires. Se conocieron hace apenas 10 meses y este miércoles se hicieron con la corona del Mundial de Tango de Buenos Aires. Agustina Tarquini, argentina, y Axel Arakaki, argentino de origen japonés, se consagraron en la categoría escenario de la competición más importante para los bailarines de tango, ganando un premio de 3.000 euros y 2 pasajes a París. Y llevándose sobre todo el reconocimiento del mundo del baile, la pareja viajará por todo el planeta dando clases y ofreciendo exhibiciones con un título de campeones mundiales de por vida.
de 600.000 visitantes acudieron al Mundial de Tango, que levanta grandes pasiones entre los aficionados a esta disciplina de baile. Veraneantes en la playa de Bucios, en el Brasil, fueron sorprendidos al encontrar una ballena varada. Frente a esta ballena sumaron fuerzas para retirar la arena de la ballena que le impedía respirar y mantener su piel húmeda. Según la prensa local, la ballena no tenía heridas graves. Las ballenas jorobadas suelen dirigirse a la costa sur del país en esta época del año. Pantaleón es el primer rinoceronte nacido en Sudamérica y fue presentado en público en un zoológico de Santiago de Chile. El pequeño nació el pasado 27 de julio y ahora pesa 62 kilos. Según sus cuidadores, Pantaleón goza de buena salud. Según estudios de la ONG World Wildlife Fund, existen hasta 5 especies de rinocerontes en el mundo. La más común es el rinoceronte blanco, cuya población es de 20.000 especímenes, aunque está en peligro de extinción. El buque Escuela Unión de la Marina de Guerra del Perú es el segundo más grande de su tipo en el mundo y llegó a La Coruña, en España. La periodista peruana y colaboradora nuestra de TV Perú Mundo, Ana Treyes, comprobó la gran acogida de las visitas a este navío y comparte su experiencia a bordo. Josefina, esta vez te saludo desde el buque Escuela Unión, aquí en la ciudad de La Coruña. El buque llegó hace 3 días y para que tengas una idea del impacto que ha causado, solo hoy han subido 4.185 personas, todos deseosos de conocer las bondades de este buque escuela que fue fabricado en nuestro país. Han subido coruñeses, peruanos que viven aquí en La Coruña y turistas de todas las nacionalidades. La verdad es que el ambiente es increíble. Desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde el puerto se abre para las visitas gratuitas. El recorrido comienza en la popa, donde flamea nuestra bandera y familias enteras, sobre todo niños, lo disfrutan mucho. El buque Escuela Unión ha recorrido puertos de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemania, Holanda y Francia. De hecho, en Estados Unidos ganó la famosa regata Rendezvous 2017. La acogida fue muy grande. Y la anécdota fue haber sido nuestra primera carrera y haber ganado todas las categorías, ¿no? La tripulación está más que contenta. El buque cuenta también con una exposición en la que se puede disfrutar de artesanías y productos de las diferentes regiones de nuestro país. Bueno, la exposición que tenemos a bordo es una muestra cultural donde podemos enseñarles a todas las personas del mundo acerca de un poquito de la cultura peruana, porque en verdad la cultura peruana es tan grande y tan hermosa que no bastaría una muestra cultural, pero sí les damos un poco de sabor peruano para que se puedan ir felices. Un poco de todo. Así es. El primer crucero se hizo el año pasado, en este caso se trata del segundo. Con 250 personas a bordo serán 6 meses en total navegando y estamos más que preparados. Camarotes, sala de cadetes y comedor, cocina y una pequeña capilla. Y no falta lo más importante, ganas de aprender y de mostrar un poco de nuestro país. La gente sale más que contenta. Está muy completa, ¿eh? Sí, ¿te gusta? Me gustó. Aquí en Coruña siempre suben a los barcos, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Cada vez que podemos aprovechamos. Venga, ¿a usted, señora, le ha gustado? Muchísimo. ¿Ah, sí? ¿Conoce Perú? No. ¿Le gustaría? Me gustaría ir.
Josefina, como ves, la gente sigue disfrutando aquí del buque Escuela Unión, que partirá el día sábado con destino a Lisboa, en Portugal. Luego retornará a territorio español en los puertos de Cádiz y Tenerife, desde donde enrumbará ya regreso a América Latina. Para Perú, el regreso está programado el día 7 de noviembre. Desde La Coruña, Josefina, un saludo cordial para todos ustedes. Adelante. Te agradecemos mucho, Ana Treyes, esta colaboración que hace con nosotros desde España para TV Perú Mundo. Nos ha mostrado en este caso el buque Escuela La Unión, hecho íntegramente en nuestro país. Hasta aquí el programa. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Francisco. Hasta mañana.